Una firma, un sello sobre pergamino, 17 palabras que harían temblar los cimientos de la institución más antigua del mundo. En el corazón de Roma, donde los muros milenarios guardan secretos inconfesables, lo que parecía un simple decreto administrativo se convertiría en el terremoto más devastador que la Iglesia Católica haya enfrentado en los últimos 100 años. Estamos hablando de cientos de millones de euros escondidos en paraísos fiscales, de cardenales viviendo como príncipes con dinero destinado a los pobres, de un sistema de corrupción tan profundo que llegaba hasta las más altas esferas del poder vaticano. Y todo comenzó cuando un papa americano, el primero en la historia, decidió hacer lo impensable: encender la luz donde durante décadas solo había sombras. Pero espera. Antes de continuar con esta revelación explosiva, necesito que hagas algo fundamental para que esta comunidad siga creciendo y descubriendo los misterios ocultos de la historia prohibida. Suscríbete ahora mismo a Vive Vaticano. Activa esa campanita de notificaciones porque lo que viene en los próximos minutos te dejará completamente sin palabras. Y si este contenido te parece valioso, si crees que merece ser compartido, déjame un like que literalmente no te cuesta nada pero nos ayuda enormemente. Además, comenta aquí abajo desde qué país nos estás viendo y cuéntanos si conocías algo sobre los escándalos financieros del Vaticano. Tu participación hace que este canal crezca y podamos seguir destapando las verdades que permanecieron ocultas durante siglos. Y si realmente quieres apoyar este trabajo de investigación, considera dejar un super thanks. Esa pequeña contribución hace posible que sigamos produciendo contenido de calidad que no encontrarás en ningún otro lugar. La pregunta que nadie se atreve a hacer es esta: ¿cómo es posible que príncipes de la Iglesia que hacen votos de pobreza vivan como millonarios? ¿Cómo explicar cuentas bancarias en Suiza y Luxemburgo con cifras que harían sonrojar a un CEO de Wall Street? La respuesta es tan brutal como simple. Durante generaciones, la opacidad fue la norma, el silencio fue la regla, y el privilegio heredado fue el sistema. Pero en octubre de 2025, todo ese castillo de naipes estaba a punto de colapsar. Para entender la magnitud de lo que estaba por ocurrir, necesitas conocer la realidad que León XIV heredó cuando fue elegido Papa en mayo de 2025. La situación era catastrófica. Su predecesor, el Papa Francisco, había luchado durante 12 años contra un monstruo de 1000 cabezas, la corrupción financiera institucionalizada en el corazón mismo del Vaticano. Francisco había implementado reformas importantes, había creado la Secretaría para la Economía, un verdadero superministerio diseñado para controlar las finanzas vaticanas. Había reformado el Instituto para las Obras de Religión, el infame Banco del Vaticano conocido durante décadas por sus escándalos de lavado de dinero, conexiones con la mafia italiana y operaciones turbias que hacían del Vaticano un paraíso para el dinero sucio. Pero incluso Francisco, con toda su determinación, no pudo destruir completamente la red de privilegios que había crecido como un cáncer durante generaciones. Y el caso que demostró la profundidad del problema fue el escándalo del cardenal Angelo Becciu, el juicio del siglo como lo llamó la prensa internacional. Imagina esto: un cardenal, el número 3 del Vaticano, el hombre que había sido prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, acusado de malversación, fraude y corrupción en una operación inmobiliaria que le costó al Vaticano $400 millones. 400 millones de dólares. Dinero que venía del óvulo de San Pedro, la colecta mundial de fieles destinada a ayudar a los pobres. El caso Becciu fue devastador. En 2023, después de un juicio que duró 2 años y medio, el cardenal fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión. Fue el primer cardenal en la historia juzgado y condenado por un tribunal penal vaticano. Las acusaciones eran escandalosas. Había invertido $200 millones del dinero de los fieles en un fondo especulativo riesgoso llamado Athena Capital. Ese fondo controlaba un edificio de lujo en el corazón de Londres, en el exclusivo barrio de Chelsea, una antigua sede de las Galerías Arrows. La operación fue un desastre absoluto. El Vaticano terminó perdiendo 150 millones de euros, dinero que debía alimentar a hambrientos, educar a niños, curar a enfermos. Pero espera, porque la historia se pone aún peor. Durante el juicio se descubrieron otros delitos. Becciu había transferido 125.000 euros a una asociación caritativa en Cerdeña, su tierra natal, dirigida por su propio hermano. Había pagado cientos de miles de euros a una misteriosa asesora de seguridad llamada Cecilia Marogna, quien supuestamente debía negociar la liberación de una monja secuestrada en Malí. ¿Quieres saber en qué gastó Marogna ese dinero? En bolsos de lujo, ropa de diseñador y hoteles de 5 estrellas. Ella también fue condenada a 3 años y 9 meses de prisión. Era un sistema completo de corrupción,
Una red de privilegios donde el dinero de los pobres financiaba el estilo de vida de los poderosos. Y aquí viene lo realmente perturbador. Becciu no era un caso aislado. Era solo la punta del iceberg. Los fiscales vaticanos descubrieron durante las investigaciones que múltiples cardenales y altos funcionarios tenían cuentas bancarias inexplicables, inversiones opacas, fondos en paraísos fiscales que no podían justificar con sus salarios oficiales. El problema no era Becciu, el problema era el sistema completo. Cuando Francisco murió en abril de 2025, dejó un legado contradictorio. Por un lado, había dado pasos históricos hacia la transparencia. Por otro lado, muchas de sus reformas habían creado nuevos problemas. En agosto de 2022, en un intento por centralizar el control financiero, Francisco emitió un decreto que otorgaba al Banco del Vaticano, el IOR, el control exclusivo sobre todas las inversiones de la Santa Sede. La idea era simple, un solo organismo, más fácil de controlar y auditar. Pero en la práctica, esa centralización creó caos. Las tres entidades que manejan recursos vaticanos, la Santa Sede, el Estado de la Ciudad del Vaticano y el IOR, terminaron trabajando sin coordinación, desconfiando unas de otras, compitiendo por el control. El jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves, quien fue prefecto de la Secretaría para la Economía, lo expresó con una franqueza brutal. El problema más serio no es la falta de recursos, la dificultad más grave no es económica, es un asunto de organización interna, comunicación. La falta de comunicación no solo afecta a la economía vaticana, es la cultura de la curia. Las entidades financieras no siempre confían unas en otras ni se ayudan como podrían. En otras palabras, el Vaticano era un desastre organizacional, donde la mano derecha no sabía lo que hacía la izquierda. Esta era la bomba de tiempo que León XIV heredó cuando fue elegido Papa el 7 de mayo de 2025. Robert Francis Prevost, un cardenal americano de 70 años, nacido en Chicago, formado en la Orden Agustina, con experiencia como misionero en Perú y administrador eclesiástico de alto nivel. Los cardenales lo eligieron porque veían en él una combinación única, la humildad pastoral de Francisco con la capacidad administrativa de un CEO empresarial. Pero nadie, ni siquiera sus más cercanos colaboradores, imaginaba la revolución que estaba a punto de desatar. León XIV pasó sus primeros 5 meses en el papado haciendo algo que sorprendió a todos, escuchando. No emitió declaraciones grandilocuentes, no hizo cambios dramáticos, simplemente observaba, leía informes, consultaba con expertos financieros, hablaba con cardenales de todas las facciones. Era como un gran maestro de ajedrez estudiando el tablero antes de hacer su primer movimiento. Y cuando finalmente actuó, lo hizo con una precisión quirúrgica que dejó a todo el mundo atónito. El 29 de septiembre de 2025, festividad de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, León XIV firmó su primer motu propio, un decreto papal emitido por iniciativa propia sin necesidad de consultar a nadie. El documento se titulaba Coniuncta Cura, que en latín significa cuidado conjunto. A primera vista parecía un ajuste técnico aburrido sobre procedimientos financieros. Pero cuando los expertos leyeron las 120 líneas del decreto, comprendieron que estaban ante una revolución silenciosa. ¿Qué hizo León XIV? Derogó el decreto de Francisco que daba al Banco del Vaticano el control exclusivo de las inversiones. Con un solo movimiento, redistribuyó el poder financiero. Ahora la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la APSA, recuperaba la autoridad para invertir fondos, utilizando las estructuras del IOR cuando fuera conveniente, pero también pudiendo recurrir a intermediarios financieros externos, incluso fuera de Italia. El mensaje era cristalino. Se acabó el monopolio, se acabó la concentración de poder en una sola entidad que nadie podía supervisar adecuadamente. Pero lo genial del movimiento no era solo la redistribución de poder, era el principio que lo sustentaba. León XIV escribió en el decreto: la corresponsabilidad en la comunión es uno de los principios del servicio de la curia romana. Corresponsabilidad, comunión. Estas palabras no eran retórica vacía, eran un manifiesto revolucionario. El Papa estaba diciendo: se acabó la cultura de compartimentos estancos, se acabó el secretismo, se acabó la desconfianza institucionalizada. A partir de ahora, todos los organismos financieros trabajarán juntos, de manera transparente, bajo supervisión estricta. La noticia se publicó el 6 de octubre y la reacción fue inmediata. En el mundo de las finanzas vaticanas, donde hasta el suspiro más pequeño se analiza en busca de significados ocultos, el decreto fue interpretado como un terremoto. Algunos cardenales lo aplaudieron como un acto de sabiduría administrativa. Otros lo vieron con desconfianza.
Pero todos entendieron el mensaje subliminal. León XIV no iba a ser un papa de ceremonias y discursos bonitos. Iba a ser un reformador implacable. Y apenas 3 semanas después, León XIV lanzó su segunda bomba. Esta vez no fue un decreto técnico, fue un golpe directo al corazón del viejo sistema de privilegios. El 27 de septiembre, antes incluso del motu proprio financiero, el Papa había destituido a Monseñor Roberto Campisi, un alto funcionario de la Secretaría de Estado muy cercano a Francisco, y lo envió como embajador ante la UNESCO en París. En lenguaje vaticano, eso es un exilio diplomático. ¿Qué había hecho Campisi para merecer ese destino? Había sido nombrado presidente de una comisión de recaudación de fondos en febrero de 2025, cuando Francisco estaba hospitalizado y ya muy enfermo. El problema era que esa comisión era un desastre absoluto. Estaba formada únicamente por italianos sin experiencia profesional en captación de recursos. ¿Y quiénes son los principales donantes del Vaticano? Los americanos. Los Caballeros de Colón, una organización caritativa católica estadounidense, había donado millones para restaurar el baldaquino de Bernini en San Pedro, y no habían sido incluidos ni consultados para la comisión de recaudación. Era una falta de respeto monumental y una incompetencia administrativa imperdonable. León XIV mandó un mensaje clarísimo con el despido de Campisi. La mediocridad no será tolerada, el nepotismo italiano no será tolerado, la exclusión de los donantes principales no será tolerada. Y de paso, programó una reunión con los Caballeros de Colón el mismo día que se anunció el motu proprio financiero. ¿Casualidad? En el Vaticano no existen las casualidades. Era un movimiento de relaciones públicas perfectamente calculado. Los vaticanistas, esos periodistas especializados que llevan décadas cubriendo la Santa Sede, empezaron a hablar de un estilo León. A diferencia de Francisco, quien gobernaba con gestos proféticos y declaraciones mediáticas, pero a veces con una administración caótica, León XIV estaba demostrando ser un estratega frío. Cada movimiento estaba calculado. Cada decreto tenía múltiples niveles de significado. Y lo más importante, León estaba construyendo sistemáticamente un equipo de profesionales leales a la transparencia, no a las facciones tradicionales de la curia. En su biografía oficial, escrita por la periodista estadounidense Elise Ann Allen titulada León XIV, ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, el Papa había dejado claro su diagnóstico. La crisis económica vaticana no es tan grave como se había planteado. El desafío principal reside en mejorar la comunicación entre los distintos entes. Cuando le preguntaron sobre las reformas de Francisco, León fue diplomático pero honesto. Se tomaron medidas significativas para establecer nuevos controles y equilibrios. Ha habido cosas muy positivas. Los resultados se están viendo. Pero no estoy diciendo que podamos relajarnos. Tenemos que seguir trabajando y es importante que comuniquemos un mensaje diferente. Un mensaje diferente. Esas 2 palabras contenían todo el programa de León XIV. No más dramatismo sin resultados. No más reformas anunciadas con fanfarrias pero implementadas a medias. No más gestos simbólicos mientras el sistema real seguía intacto. León iba a reformar de verdad, con silencio operativo y resultados medibles. Y mientras los observadores externos aplaudían estos primeros movimientos, dentro de los muros vaticanos una resistencia oscura empezaba a organizarse. Porque León XIV había tocado algo sagrado para la vieja guardia. Sus privilegios financieros, sus redes de influencia, su sistema de poder que había funcionado durante generaciones. Y esos hombres, acostumbrados a manejar millones sin rendir cuentas, no iban a rendirse sin luchar. Pero atención, porque lo que estoy a punto de revelarte ahora es la parte que nadie te ha contado, la historia detrás de la historia que los medios convencionales omitieron deliberadamente. Detrás de los decretos papales y las reformas administrativas había una realidad tan brutal que cuando se descubrió completamente, incluso los cardenales más cínicos se quedaron sin palabras. Imagina por un momento una organización que predica pobreza, humildad y servicio a los más necesitados. Ahora imagina que los líderes de esa organización viven como magnates de Wall Street, cuentas bancarias en Suiza con decenas de millones de euros, inversiones en fondos especulativos de alto riesgo, propiedades inmobiliarias de lujo registradas a nombres de familiares, transferencias millonarias a paraísos fiscales en islas del Pacífico donde la discreción es absoluta. Esto no es ficción, esto no es una novela de espionaje, esto es exactamente lo que León XIV descubrió cuando ordenó las primeras auditorías profundas. Los informes preliminares que llegaron a su escritorio en noviembre de 2025 eran devastadores.
Al menos 12 cardenales tenían cuentas personales con movimientos financieros imposibles de justificar. Estamos hablando de transferencias que superaban los 100 millones de euros en los últimos 5 años. Dinero canalizado a través de empresas ficticias, sociedades fantasma registradas en Luxemburgo, en las Islas Caimán, en jurisdicciones donde rastrear el origen de los fondos es prácticamente imposible. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que este sistema no era nuevo. Llevaba décadas operando. Generaciones de cardenales lo habían utilizado, lo habían perfeccionado, lo habían transmitido como una herencia secreta a sus sucesores. Era un club exclusivo donde el silencio era la regla de oro. Nadie hablaba, nadie denunciaba, nadie cuestionaba, porque todos estaban implicados en algún grado. Algunos con millones, otros con solo cientos de miles. Pero todos sabían que si uno caía, caerían todos. El mecanismo era ingeniosamente simple. Un cardenal recibía donaciones de empresarios católicos ricos. Esas donaciones no aparecían en los registros oficiales del Vaticano porque técnicamente eran personales. El cardenal entonces invertía ese dinero en fondos offshore a través de intermediarios financieros discretos. Los beneficios se acumulaban en cuentas secretas. Y cuando el cardenal necesitaba dinero, simplemente hacía una transferencia desde esas cuentas para pagar viajes de lujo, regalos a familiares, o incluso comprar propiedades inmobiliarias registradas a nombre de hermanos o sobrinos. ¿Y quién supervisaba todo esto? Nadie, porque durante décadas el Vaticano operó como un agujero negro financiero. No había auditorías externas, no había controles independientes, no había transparencia. El sistema se sustentaba en una mentira fundamental, que los príncipes de la Iglesia eran incorruptibles por definición, que su vocación religiosa era garantía suficiente de honestidad financiera. Era una creencia tan ingenua que resulta casi cómica, excepto por el hecho de que permitió el robo sistemático de recursos destinados a los pobres. León XIV comprendió algo que sus predecesores habían evitado enfrentar. No se trataba de unas pocas manzanas podridas que debían ser removidas. Se trataba de un sistema completo, una cultura institucional donde la corrupción era normalizada, donde el privilegio financiero se consideraba una compensación justa por el servicio a la Iglesia. Y desmantelar ese sistema requería algo más que decretos papales. Requería una estrategia compleja, requería aliados leales, requería evidencia irrefutable que hiciera imposible cualquier negación. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente fascinante. León XIV no actuó impulsivamente. En secreto, desde sus primeros días como papa, había estado construyendo un equipo de especialistas en delitos financieros. Auditores internacionales con experiencia en rastrear dinero sucio. Expertos en paraísos fiscales que conocían cada truco del manual de la evasión. Y lo más sorprendente, agentes encubiertos de la Guardia de Finanzas italiana, el cuerpo policial especializado en crímenes económicos que habían infiltrado los círculos financieros vaticanos. Uno de esos agentes era alguien que nadie habría sospechado, una religiosa discreta llamada hermana Lucía Ferraro. En apariencia era simplemente una asesora financiera, una monja con formación en contabilidad. Pero su verdadera identidad era explosiva. Antes de hacer votos religiosos, había trabajado 8 años en la unidad de delitos financieros de la Guardia de Finanzas italiana. Su especialidad era precisamente rastrear fondos ocultos en paraísos fiscales. Conocía cada técnica de lavado de dinero, cada estrategia de ocultamiento, cada truco utilizado por criminales financieros. Cuando los cardenales corruptos descubrieron quién era realmente la hermana Lucía, el pánico se apoderó de ellos. Porque si ella había estado revisando sus cuentas, significaba que el Papa tenía evidencia concreta de sus crímenes. No eran sospechas vagas, eran pruebas documentadas que podrían resistir un juicio. Y eso cambiaba completamente el juego. Y ahora déjame contarte algo que te va a parecer sacado de una película de thriller político, pero que sucedió exactamente así. Cuando los decretos de León XIV comenzaron a circular por los pasillos vaticanos, cuando los cardenales entendieron que el Papa no estaba jugando, que iba completamente en serio con la transparencia financiera, la resistencia no se quedó sentada esperando su condena. Se organizó con una eficiencia militar. La noche del 15 de noviembre de 2025, en un apartamento discreto cerca de Piazza Navona, lejos de los ojos vigilantes del Vaticano, se reunieron 3 hombres que representaban el núcleo duro de la oposición. El cardenal Vittorio Vian, italiano de nacimiento, símbolo de la vieja guardia romana, nervioso como un león enjaulado. El cardenal Francisco Gómez, español de 72 años, frío y calculador, observando la ciudad desde la ventana.
y el cardenal Hans Ried, alemán de apariencia frágil pero mirada penetrante como un bisturí. La escena parecía salida de una novela de John le Carré. Cortinas cerradas, luces bajas, una botella de vino tinto que nadie se atrevía a probar. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Ried fue quien lanzó la pregunta que todos temían formular. ¿Quién le contó al Papa lo que sabe? Porque esa era la pregunta fundamental. León XIV no podía haber descubierto todo por sí mismo. Alguien había filtrado información desde el interior del círculo. Alguien había traicionado la omerta, ese código de silencio que había protegido el sistema durante generaciones. Vian, en un arranque de desesperación, confesó lo que los otros dos ya sospechaban. Tenía más de 30 millones de euros escondidos en cuentas de Suiza y Luxemburgo. 30 millones. Y no había manera de justificar esas cifras con su salario oficial como cardenal. Era, en términos brutales, corrupción con sotana, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, crímenes que en cualquier país del mundo te llevarían directamente a prisión. Ried lo resumió con una frialdad escalofriante. El problema no es la norma papal. El problema es que si se cumple, caeremos todos juntos. Y tenía razón. Si las auditorías profundas que León XIV había ordenado seguían adelante, si los expertos financieros rastreaban todas las cuentas, si la hermana Lucía aplicaba sus técnicas de investigación forense, no habría cardenal de la vieja guardia que saliera limpio. Era una catástrofe en cámara lenta. ¿Y cuál fue la respuesta de estos hombres? No fue arrepentimiento, no fue confesión, no fue humildad, fue contraataque. Gómez delineó un plan con 3 frentes de batalla. Primero, ofensiva mediática. Utilizar medios católicos conservadores para sembrar dudas sobre León XIV. Presentarlo como un papa americano que no comprende las tradiciones europeas, que está destruyendo el delicado equilibrio que mantuvo la Iglesia estable durante siglos. Segundo, presión política. Activar contactos en gobiernos aliados, especialmente Italia, España y Polonia, para que expresaran preocupación por las reformas vaticanas. Tercero, resistencia interna. Organizar a otros cardenales descontentos para crear un bloque de oposición que pudiera bloquear futuras iniciativas del Papa. Era una estrategia sofisticada que combinaba manipulación de la opinión pública, presión diplomática y obstruccionismo institucional. Pero tenía una falla fatal. Subestimaban completamente a León XIV. Pensaban que era un idealista ingenuo que se asustaría ante la resistencia organizada. No comprendían que estaban enfrentando a un estratega que llevaba meses preparándose para ese momento exacto. Mientras Vian, Gómez y Ried conspiraban en su apartamento secreto, no sabían que en una mesa cercana del restaurante donde habían cenado 2 noches antes, una pareja de turistas americanos había estado registrando mentalmente cada palabra de su conversación. No eran turistas, eran agentes encubiertos de la Guardia de Finanzas italiana, operando en coordinación con el equipo de seguridad del Papa. Cada reunión clandestina estaba siendo monitoreada. Cada llamada telefónica entre los cardenales conspiradores estaba siendo rastreada. Cada transferencia financiera sospechosa quedaba registrada en tiempo real gracias a acuerdos inéditos que León XIV había sellado con autoridades internacionales. El Papa había convertido el Vaticano en una ratonera perfecta. Los cardenales corruptos creían estar jugando al gato y al ratón, sin comprender que ellos eran los ratones. Y entonces sucedió algo que nadie anticipó. El 14 de diciembre de 2025, los principales periódicos italianos amanecieron con titulares que parecían gritos. Revolución financiera en el Vaticano. Un papa americano contra los paraísos fiscales. Terremoto en la Curia. La prensa internacional explotó. CNN, BBC, Al Jazeera, todos cubrieron la historia. Era un tsunami mediático que nadie podía contener. ¿Qué había pasado? León XIV había dado un paso audaz que demostró su genio estratégico. En lugar de esperar a que la resistencia lo atacara, él atacó primero. Convocó una conferencia de prensa mundial y anunció algo histórico, una auditoría completa de todas las cuentas vinculadas al Vaticano, no solo personales sino también institucionales, realizada con la colaboración de firmas auditoras internacionales independientes. El anuncio fue un terremoto. No era una amenaza vaga, era un compromiso público ante el mundo entero. León XIV estaba diciendo, no tengo nada que ocultar, la Iglesia no tiene nada que ocultar, y quien si tenga algo que ocultar será expuesto sin misericordia. Era una declaración de guerra total contra el sistema de corrupción. La reacción fue inmediata y brutal. Los cardenales conspiradores entraron en pánico absoluto.
Porque una auditoría externa independiente significaba que no podrían manipular los resultados, no podrían esconder evidencia, no podrían usar sus contactos dentro del Vaticano para sabotear la investigación. Estarían desnudos ante el escrutinio de profesionales que no respondían a presiones eclesiásticas. Stefano Zanetti, director de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano, convocó una reunión urgente con el Papa y reveló algo devastador. Desde la publicación del decreto inicial, varias cuentas vinculadas a miembros de la curia habían registrado movimientos inusuales. Transferencias significativas hacia jurisdicciones opacas en el Pacífico, islas remotas donde la discreción es prácticamente ley. 7 cardenales estaban implicados directamente. El más activo era Vian, quien había transferido más de 3 millones de euros en un solo día. Era la prueba definitiva. Los cardenales corruptos no estaban arrepentidos. Estaban intentando ocultar aún más profundamente su dinero ilícito. Era la confirmación que León XIV necesitaba para justificar medidas aún más duras. El Papa tomó una decisión fría. No intervendremos todavía. Dejemos que se incriminen solos. Necesitamos pruebas tan claras que ni siquiera sus aliados puedan defenderlos. Pero espera, porque justo cuando pensabas que esta historia no podía volverse más intensa, la resistencia dio un paso que cruzó todas las líneas. Era la madrugada del 17 de diciembre, mientras Roma dormía bajo un cielo estrellado, cuando sucedió lo impensable. El apartamento de la hermana Lucía Ferraro fue allanado. No fue un robo común. Los intrusos no destrozaron el lugar buscando joyas o dinero en efectivo. Entraron con precisión quirúrgica, sabiendo exactamente lo que buscaban. Archivos, ordenadores, discos duros, toda la documentación que Lucía había recopilado sobre las cuentas secretas de los cardenales corruptos. En cuestión de minutos, años de trabajo de investigación desaparecieron. Era un mensaje tan claro como brutal. Nosotros también podemos atacar. Nosotros también tenemos poder. Y no vamos a permitir que nos destruyas. Cuando el director de seguridad del Vaticano llamó al Papa a las 4 de la madrugada, su voz temblaba. Santidad, la hermana está bien físicamente, pero sus archivos fueron sustraídos. Esto no fue un robo ordinario, fue una advertencia. León XIV cerró los ojos durante unos segundos. La escalada era evidente. Los cardenales corruptos ya no se limitaban a maniobras políticas o campañas mediáticas. Habían cruzado la línea hacia la intimidación directa, el sabotaje criminal. La respuesta del Papa fue inmediata y contundente. Con voz serena pero firme, dio 3 órdenes. Lucía debía ser trasladada de inmediato a un apartamento dentro de los muros vaticanos bajo custodia permanente. La seguridad de los archivos del Instituto para las Obras de Religión debía duplicarse. Y lo más importante, las auditorías no se detendrían ni un solo día. De hecho, se acelerarían. Porque aquí viene algo que los cardenales conspiradores no habían calculado. La hermana Lucía había sido demasiado inteligente para guardar toda la información en un solo lugar. Como profesional entrenada en investigaciones de delitos financieros, había implementado un sistema de respaldos múltiples. Copias encriptadas en servidores seguros fuera del Vaticano. Documentos almacenados en ubicaciones secretas conocidas solo por ella y el Papa. Los ladrones habían robado archivos. Sí, pero eran copias secundarias. La evidencia real estaba completamente intacta. Cuando Lucía se enteró del allanamiento, su reacción no fue miedo sino determinación renovada. «Santidad», dijo con una calma escalofriante, «ahora sabemos con certeza quiénes son nuestros enemigos. Solo alguien con acceso interno pudo organizar esto, y esa información es tan valiosa como cualquier documento financiero». Tenía razón absoluta. El ataque nocturno había sido un error estratégico de los conspiradores. Revelaba desesperación, revelaba que tenían contactos dentro de la seguridad vaticana, y sobre todo revelaba que las auditorías los estaban acorralando más de lo que aparentaban públicamente. Al amanecer del 18 de diciembre, una comitiva discreta de auditores internacionales ingresó al Vaticano. Habían llegado antes de que las campanas marcaran las 5 de la mañana. Sin cámaras, sin anuncios públicos, se instalaron en los sótanos del Banco Vaticano acompañados por técnicos forenses y por la propia hermana Lucía. A pesar del ataque de la noche anterior, ella no perdió tiempo en lamentaciones. Con el rostro firme y la determinación intacta, se unió al equipo aplicando toda su experiencia. Y lo que descubrieron en esas primeras horas fue devastador. Al revisar los patrones de transferencias sospechosas, comparar movimientos entre cuentas, enlazar empresas ficticias con sus beneficiarios reales, los auditores encontraron algo que superaba incluso sus peores estimaciones.
No eran 12 cardenales los implicados. Eran 27. 27 príncipes de la Iglesia con cuentas que presentaban movimientos imposibles de justificar en los últimos 5 años. Transferencias que superaban los 200 millones de euros canalizadas a través de un entramado complejo de empresas fantasma y paraísos fiscales exóticos. No eran simples irregularidades. Era un sistema organizado de ocultamiento financiero que operaba con la eficiencia de una corporación criminal. Había patrones repetidos, estructuras idénticas, lo que sugería que alguien había diseñado el sistema y luego lo había vendido o enseñado a múltiples cardenales. Era como descubrir que la mafia había establecido una franquicia dentro de los muros del Vaticano. El arzobispo Thomas Reynolds, secretario personal del Papa, fue quien llevó el informe preliminar al despacho papal. Entró con gesto sombrío, casi derrotado. Los resultados iniciales son impactantes, santidad. Y esto es solo el comienzo. Si seguimos profundizando... Su voz se quebró. Era un hombre que había dedicado décadas al servicio de la Iglesia, y ver la magnitud de la corrupción lo estaba destrozando por dentro. León XIV escuchó en silencio, sin sorpresa visible. Su rostro no mostraba espanto, sino la resignación de quien ya intuía lo que estaba a punto de descubrir. Finalmente habló con una calma desarmante. Ya lo sabía, Thomas. No los números exactos, pero sabía que era profundo. Ahora el mundo también lo sabrá. La verdad no puede permanecer oculta para siempre. Y antes de que puedas pensar que esta historia se vuelve predecible, déjame decirte que lo que sucedió después fue algo que nadie anticipó. Ni el Papa, ni los cardenales corruptos, ni los expertos vaticanos más experimentados. El 20 de diciembre de 2025, bajo un sol invernal que bañaba la plaza de San Pedro con luz dorada, los cardenales Vittorio Vian y Francisco Gómez convocaron una conferencia de prensa frente a la basílica. Era un movimiento audaz, casi temerario. Querían proyectar autoridad, dignidad, legitimidad. Aparecieron vestidos con sus sotanas completas, rodeados de periodistas internacionales, en un escenario cuidadosamente calculado. La plaza estaba repleta. Turistas con cámaras, peregrinos rezando, periodistas agolpándose con micrófonos. Era el lugar perfecto para el espectáculo que habían planeado. Vian habló primero con voz grave, apelando a siglos de tradición. Denunció la imprudencia de un papa que con un solo decreto estaba rompiendo equilibrios que habían garantizado la estabilidad de la Iglesia durante generaciones. Su discurso era largo, lleno de referencias históricas, pero el mensaje era simple. León XIV estaba destruyendo algo sagrado. Luego tomó la palabra Gómez con un castellano que resonaba con autoridad. Insistió en que nadie cuestionaba la autoridad papal, pero sí la precipitación de decisiones que podían traer consecuencias irreversibles. Sus palabras buscaban sembrar dudas más que convencer. En cada frase había un cálculo frío. Presentar al Papa como un hombre impulsivo, incapaz de comprender la tradición europea, un forastero que no entendía los matices de la cultura romana. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras transmitían en vivo. Los cardenales opositores creían tener la situación bajo control. Y entonces sucedió algo que convirtió ese día en uno de los más históricos en la vida moderna de la Iglesia. Entre la multitud apareció una figura que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Era el cardenal Antonio Moretti, 92 años de edad, decano respetado de la curia, un hombre con más de 5 décadas de servicio en los niveles más altos de la jerarquía vaticana. Avanzó lentamente hacia el atril, su paso pausado obligando a todos a abrirle camino. Las cámaras giraron de inmediato, conscientes de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Vian y Gómez intercambiaron miradas de confusión. Esperaban su respaldo. Creían que el cardenal más anciano y respetado vendría a apoyar su causa. Pero lo que recibieron fue un golpe imposible de prever. Moretti tomó el micrófono con manos firmes. Tras un breve silencio que pareció durar una eternidad, comenzó a hablar. He escuchado con atención a mis hermanos cardenales. Su voz era suave pero clara, y siento la obligación moral de añadir algo más. El silencio en la plaza fue absoluto. Ni los periodistas escribían. Todos comprendían que lo que iba a decir era histórico. Durante décadas, continuó Moretti, en nuestras finanzas ha existido un sistema de opacidad, de privilegios injustos, en algunos casos de corrupción directa. Yo mismo participé en ese sistema en mis años de juventud. Me beneficié modestamente de él. Y lo que es más grave, callé cuando debía hablar. Por ese silencio me hago cómplice. Las palabras cayeron como un martillo sobre la plaza. Nadie respiraba. Era una confesión pública,
sin rodeos, sin excusas, de uno de los cardenales más respetados de la Iglesia. Estaba admitiendo corrupción, estaba reconociendo complicidad, estaba destrozando la narrativa de los opositores en tiempo real ante las cámaras del mundo entero. Vian, en un ataque de furia desesperada, intentó arrebatarle el micrófono. Pero las cámaras captaron la escena en detalle perfecto. Un cardenal desesperado forcejeando con un anciano respetado mientras éste se mantenía sereno como un monje en meditación. Aquella imagen sería reproducida en todos los noticieros del mundo durante días. Era el símbolo visual perfecto de la batalla entre el viejo sistema corrupto y la nueva era de transparencia. Moretti recuperó el micrófono y lanzó el golpe final. El decreto del Santo Padre no es un ataque a nuestras tradiciones. Es una oportunidad largamente postergada de limpiar una mancha que nosotros mismos dejamos crecer demasiado. Por el bien de la Iglesia, apoyo plenamente sus medidas y pondré a disposición de los auditores todos mis registros financieros sin reservas ni demoras. La plaza estalló en murmullos. Los periodistas abandonaron completamente las declaraciones de Vian y Gómez para centrarse en la confesión del cardenal más respetado de la curia. Las cámaras repetían la escena una y otra vez. Vian intentando interrumpirlo, Moretti resistiendo con serenidad, sus palabras derrumbando años de silencio cómplice. En el despacho papal, León XIV observaba la transmisión junto a Reynolds y Lucía. Nadie hablaba. La tensión era palpable. Cuando Moretti terminó su declaración, el Papa apagó la pantalla y pronunció con calma: «Contáctenlo de inmediato. Ha abierto una puerta que estaba cerrada por décadas. Su voz vale más que todos nuestros informes juntos». Ese mismo día, los noticieros internacionales no hablaban del decreto ni de la resistencia organizada. Hablaban únicamente de la confesión de Moretti. CNN tituló: «Cardenal rompe décadas de silencio sobre corrupción vaticana». BBC: «Confesión histórica sacude los cimientos de la Iglesia». El New York Times: «La transparencia encuentra su voz más poderosa en un cardenal de 92 años». La imagen de la lucha interna ya no era abstracta. Tenía rostros, tenía gestos, tenía un símbolo perfecto. Y lo más importante, la confesión de Moretti creó un efecto dominó que nadie anticipó. Otros prelados, algunos movidos por la conciencia, otros por puro cálculo político, empezaron a acercarse a los auditores. Entregaban carpetas, reconocían irregularidades, señalaban mecanismos que durante años habían operado en secreto. Era como si Moretti hubiera roto un hechizo. Durante décadas, el miedo a ser el primero en hablar había mantenido el sistema intacto. Pero ahora que el cardenal más respetado había confesado públicamente, otros encontraron el coraje para hacer lo mismo. En las semanas siguientes, 17 cardenales y obispos se presentaron voluntariamente ante los auditores. No todos eran culpables de corrupción grave, pero todos reconocían haber participado en algún grado de la cultura de opacidad. Cada confesión era como una pieza que encajaba en un rompecabezas largamente incompleto. Y a medida que las piezas se acumulaban, quedaba claro que el problema no eran unos pocos individuos aislados. Era un sistema completo de privilegios transmitido como herencia silenciosa de una generación a otra. Los primeros en caer fueron los más expuestos. Vittorio Vian, acorralado por pruebas imposibles de refutar, presentó su renuncia a todos los cargos de la curia el 28 de diciembre. Alegó razones de salud, pero nadie creyó la excusa. Las imágenes de su forcejeo con Moretti habían destruido completamente su credibilidad. La maquinaria oficial del Vaticano aceptó su salida sin comentarios, como si el silencio institucional pudiera cubrir el ruido del escándalo. 3 días después, el cardenal Francisco Gómez intentó resistir. Alegó que sus fondos provenían de herencias familiares perfectamente legítimas. Presentó documentos, contrató abogados canónicos, buscó aliados entre los cardenales españoles. Pero su explicación no convenció ni a sus propios colegas. Las auditorías mostraron que las supuestas herencias habían sido transferidas después de que él ocupara cargos importantes en la curia. Era una mentira tan transparente que resultaba casi insultante. La presión fue tal que el 5 de enero de 2026, Gómez presentó también su renuncia. En una declaración breve y sin emoción, reconoció errores de juicio en el manejo de sus finanzas personales. Era una confesión a medias, un intento de minimizar lo que en realidad era malversación deliberada. Pero al menos era una rendición. En total, durante el primer trimestre de 2026, 9 cardenales renunciaron a sus cargos. Algunos presentaron excusas de salud. Otros alegaron el deseo de retirarse a vida contemplativa. Uno incluso citó agotamiento espiritual.
Pero todos sabían la verdad. Habían sido expuestos, derrotados, removidos del poder por primera vez en sus carreras. Mientras tanto, la imagen del Papa León XIV se transformaba. Lo que al inicio había sido descrito por medios conservadores como un acto impulsivo de un extranjero, empezó a ser visto en gran parte del mundo como un gesto de coraje histórico. En América Latina, sus palabras eran celebradas como un paso de purificación. En África, se organizaron misas especiales de acción de gracias por el Papa que defienda a los pobres. En Filipinas, jóvenes católicos crearon murales con la imagen de León XIV acompañado de la frase: "La verdad nos hace libres". En Europa la reacción seguía dividida, pero incluso allí la confesión de Moretti había dado credibilidad a lo que antes parecía solo idealismo. Periódicos como Le Monde y Der Spiegel publicaron editoriales reconociendo que la Iglesia necesitaba urgentemente esta reforma y que León XIV estaba demostrando un liderazgo que sus predecesores evitaron durante décadas. El Vaticano se había convertido en escenario de una batalla que trascendía fronteras y culturas. Los noticieros internacionales transmitían imágenes de cardenales entregando documentos, de auditorías en marcha, de renuncias inesperadas. Por primera vez en décadas, los secretos financieros de la Iglesia se discutían no en susurros de pasillo, sino en titulares de primera plana. En una reunión privada con su equipo más cercano, León XIV insistió en un punto que repitió varias veces: "No se trata de venganza. No buscamos destruir a nadie, sino sanar lo que durante años estuvo enfermo. Estos hombres no son monstruos, son personas que fueron corrompidas por un sistema que nosotros, como institución, permitimos que existiera. Nuestra responsabilidad no es castigar, sino transformar". Era un mensaje claro de misericordia, pero también de firmeza. La transparencia no era un fin en sí mismo, sino un camino para restaurar la credibilidad. Y los resultados comenzaban a ser tangibles. El 8 de febrero de 2026, León XIV convocó a la prensa mundial. El salón de audiencia se llenó de cámaras, micrófonos y periodistas de todos los continentes. A su lado estaban la hermana Lucía Ferraro y el cardenal Antonio Moretti, los dos rostros que se habían convertido en símbolos inesperados de esta batalla. La expectativa era máxima. El Papa tomó la palabra con voz serena, sin dramatismos. Los primeros resultados oficiales de la auditoría eran contundentes. Más de 200 millones de euros en fondos personales de funcionarios de la curia carecían de justificación legítima. El anuncio no fue acompañado de cifras abstractas, sino de un compromiso claro. Esos recursos serían devueltos íntegramente a los cofres de la Iglesia y destinados a obras de caridad y proyectos de desarrollo humano en las regiones más necesitadas del mundo. 200 millones de euros. La cifra resonó en el salón como un trueno. Algunos periodistas levantaban la vista incrédulos, otros tecleaban frenéticamente. No era solo un dato económico, era un golpe a la estructura misma del sistema que durante décadas había vivido oculto. Pero el Papa no se detuvo allí. Presentó un paquete de reformas estructurales, un nuevo código ético y financiero para todos los funcionarios de la curia, auditorías externas regulares cada año, y un sistema de transparencia integral que impediría cualquier regreso al pasado. Hablaba con firmeza pero sin arrogancia. Su mensaje era cristalino: la Iglesia debe ser luz, no sombra. En su declaración final recordó un principio evangélico que se convirtió en el lema no oficial de su pontificado: la verdad no destruye, la verdad libera. La frase resonó como un eco en el salón y más allá, en millones de hogares que seguían la transmisión en vivo. Y ahora déjame contarte la parte más hermosa de esta historia, la parte que prueba que todo este esfuerzo, todo este conflicto, todo este dolor valió la pena. Porque los 200 millones de euros recuperados no se quedaron como números en una cuenta bancaria. Se transformaron en vida, en esperanza, en futuro para miles de personas. En Uganda, un hospital que había estado al borde del cierre por falta de medicamentos recibió fondos que permitieron no solo mantenerse operativo, sino expandir sus servicios. Niños con malaria que habrían muerto por falta de tratamiento fueron salvados. Mujeres embarazadas que no tenían acceso a atención prenatal recibieron cuidados que protegieron sus vidas y las de sus bebés. En Filipinas, 3.000 jóvenes de familias pobres recibieron becas universitarias completas. Chicos y chicas que habían soñado con estudiar medicina, ingeniería, educación, pero cuyas familias no podían pagar ni los libros, de repente tenían la oportunidad de transformar sus destinos. Las imágenes de esos estudiantes recibiendo sus cartas de aceptación, llorando de felicidad junto a sus padres, se volvieron virales en redes sociales. En América Latina, 40 comedores comunitarios en barrios marginales de Lima,
Buenos Aires, Ciudad de México y Bogotá abrieron sus puertas con nuevos recursos. Niños que iban a la escuela con el estómago vacío ahora tenían garantizada al menos una comida nutritiva al día. Era algo tan simple, tan básico, pero que cambiaba completamente sus posibilidades de aprender, de crecer, de soñar. Las imágenes de estas iniciativas circulaban en la prensa internacional, demostrando que el dinero que había sido símbolo de corrupción ahora servía como instrumento de vida. Y cada fotografía, cada testimonio, era una prueba irrefutable de que la reforma de León XIV no era un capricho administrativo. Era un acto de justicia largamente postergado. La hermana Lucía se volvió una pieza esencial del proceso. Con paciencia y precisión continuaba guiando a los auditores internacionales en el rastreo de operaciones complejas. Su experiencia en delitos financieros le permitía detectar patrones escondidos en medio de montañas de cifras. Cada descubrimiento reforzaba la convicción del Papa. La transparencia no era solo necesaria, era posible. Y lo más importante, era sostenible. Moretti, por su parte, asumió el papel de mediador y testigo. Su confesión había abierto la grieta, pero su autoridad moral servía ahora para tender puentes. En reuniones privadas con cardenales indecisos, repetía una frase que se convirtió en lema: la transparencia no destruye, la transparencia purifica. Y muchos, incluso los más resistentes, lo escuchaban con respeto genuino. El mapa de la Iglesia se transformaba. Lo que antes parecía un rumor imposible de comprobar ahora era un proceso visible con nombres, cifras y medidas concretas. El Papa había pasado de estar a la defensiva a marcar el rumbo. Y aunque la batalla no estaba completamente ganada, la dinámica había cambiado de manera irreversible. El 18 de marzo de 2026, en la plaza de San Pedro repleta de fieles, León XIV presentó oficialmente el nuevo Código Ético y Financiero del Vaticano. Vestido de manera sencilla, con voz firme y sin ornamentos, declaró ante 50.000 personas: nunca más los bienes destinados a los pobres serán escondidos en cuentas secretas. La transparencia no es una opción, es parte de nuestra misión como Iglesia de Cristo. El aplauso fue ensordecedor. No era un aplauso de protocolo, sino el eco de una multitud que comprendía la magnitud del momento. La institución más antigua de Occidente se atrevía a mirarse en un espejo sin maquillaje. Y aunque el reflejo mostraba cicatrices, también revelaba la posibilidad de un futuro distinto. Esa noche, mientras observaba la cúpula iluminada de San Pedro, el Papa se dejó vencer por el cansancio. Había enfrentado intereses oscuros, amenazas veladas, conspiraciones abiertas. Pero junto al cansancio estaba la serenidad de quien sabe que ha dado el paso necesario, el paso que sus predecesores evitaron durante generaciones. La hermana Lucía se acercó en silencio, casi como un susurro. Decían que era imposible, santidad, que el sistema era demasiado fuerte, demasiado arraigado. El Papa sonrió apenas, con esa sonrisa cansada de quien ha luchado una batalla y la ha ganado. Lo imposible solo lo es hasta que alguien se atreve a dar el primer paso, hermana. Y nosotros lo dimos. Roma parecía distinta. El aire ya no estaba cargado de miedo, sino de un combate franco donde la luz empezaba a imponerse sobre las sombras. El muro de silencio se había caído y reconstruirlo sería imposible. Las reformas de León XIV habían demostrado algo que muchos consideraban utópico, que incluso la institución más antigua y conservadora del mundo podía transformarse cuando el liderazgo tenía coraje suficiente. ¿Qué aprendimos de esta historia extraordinaria? Primero, que la corrupción no respeta fronteras ni instituciones, ni siquiera las más sagradas. Segundo, que el cambio siempre encuentra resistencia de quienes se benefician del sistema corrupto. Tercero, que la transparencia requiere coraje, requiere estrategia, y sobre todo requiere convicción profunda de que la verdad vale la pena incluso cuando el precio es alto. La batalla de León XIV no terminó con las auditorías de 2026. Continuó durante todo su pontificado. Pero ese primer año, ese periodo intenso entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, estableció un precedente histórico. Demostró que el cambio es posible incluso en las estructuras más rígidas. Probó que la verdad siempre encuentra una manera de emerger. Y tú, que has llegado hasta el final de esta historia extraordinaria, ahora eres parte de ella. Porque conocer la verdad te da una responsabilidad. La responsabilidad de compartirla, de no permitir que vuelva a ser ocultada. Por eso te pido algo fundamental. Si esta historia te impactó, si crees que merece ser conocida, compártela. Dale clic al botón de compartir y envíala a tus amigos, a tu familia, a cualquiera que necesite saber que la transparencia es posible.
Suscríbete a Viva Vaticano si aún no lo has hecho, porque seguiremos destapando los misterios y secretos que la historia oficial prefiere mantener en las sombras. Activa esa campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando publiquemos nuevas revelaciones. Dale like a este video si crees que el Papa León XIV hizo lo correcto, si crees que la transparencia debe ser la norma en todas las instituciones, no solo en la Iglesia. Y comenta aquí abajo, ¿qué te pareció esta historia? ¿Conocías algo sobre los escándalos financieros del Vaticano? ¿Crees que otras instituciones religiosas, políticas o empresariales deberían implementar el mismo nivel de transparencia? Y si realmente quieres apoyar este canal, si valoras el trabajo de investigación que hay detrás de cada vídeo, considera dejar un super thanks. Esa contribución, por pequeña que sea, hace posible que sigamos produciendo contenido de calidad, que sigamos investigando las historias que nadie más se atreve a contar. Antes de irte, mira los vídeos sugeridos que aparecerán en pantalla. Allí encontrarás más historias sobre los secretos del Vaticano, sobre los misterios ocultos de la Iglesia Católica, sobre las batallas que se libran entre bastidores en los pasillos del poder religioso. Esta es solo una historia de muchas que permanecieron ocultas durante demasiado tiempo. Recuerda, la verdad no destruye, la verdad libera. Y juntos estamos construyendo una comunidad que no tiene miedo de enfrentar la verdad, por incómoda que sea. Gracias por acompañarme en este viaje extraordinario a través de uno de los capítulos más fascinantes de la historia moderna del Vaticano. Nos vemos en el próximo video, donde revelaremos otro secreto que permanecía oculto tras los muros de la ciudad eterna. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos y la mente curiosa, porque la historia real siempre es más impresionante que cualquier ficción. Hasta la próxima, y que la verdad nos siga liberando.